Muy bien. Bueno, nada, primero agradecer obviamente a los organizadores que me hayan invitado. Es el primer congreso, aún siendo investigador de CONICET, viví mucho tiempo fuera, es el primer congreso que me invitan en Argentina, así que está bueno, por un lado. Y por el otro, me da un poquito de vergüencita hablar antes de Francisco de Ángela. Son gente que uno lee y compartiendo una mesa en medio que... Nada, bueno, la idea es contarles un poco dónde estamos parados en el caballo, que es una especie particular, ¿sí? En cuanto a genómica y fertilidad, y un poquito también a genética. A ver si esto mueve. Ahí va. Bueno, el caballo tiene particularidades bastante únicas, y que lo hacen que esté un poco retrasado, ¿no? Hice una especie de matriz FODA y dice básicamente que está por todos lados, que hay mucha biotecnología aplicada. Ayer hubo charlas de caballos clonados, que hay cada vez más genómica. Pero en cuanto a fertilidad, la fertilidad del caballo no importa básicamente a nadie, o sea, en el sentido de cómo mejora. Uno no puede pensar en producir vacas sin que sean fértiles. Uno puede pensar en producir caballos que no sean tan fértiles. Es como los seres humanos, ¿no? En ese sentido. No hay una selección a favor de la fertilidad. Y aparte tiene algunas problemáticas específicas que lo hacen más complicado todavía. Y en cuanto a amenazas, lo más complicado del caballo es el tema de datos fenotípicos. No hay muchos datos fenotípicos reproductivos, por lo menos nosotros no encontramos, ¿sí? Y que tiene un efecto ambiental muy difícil de modelar, y eso es precisamente porque al estar luchando para que se preñen, por más que, o sea, se aplica mucha tecnología encima, y eso hace que haya muchas diferencias entre explotaciones, con lo cual la oportunidad es que está todo por hacer, ¿sí? En cuanto a fertilidad en el caballo, obviamente tenemos dos tipos, ¿sí? En general, todo lo que vemos nosotros en variaciones de fertilidad son de baja heredabilidad, muchos genes involucrados, o sea, el típico gen, el carácter poligénico, ¿sí? Y un efecto ambiental muy marcado, que obviamente se tiene que estudiar con enfoques cuantitativos, de manada, digamos. Pero en el caballo también, a diferencia de otras especies, si bien es una especie doméstica, es una especie doméstica rara, tenemos muchos casos de infertilidad, y esos sí que son más fáciles, digamos, de manejar, porque son tipo caracteres monogénicos, son mendelianos, ¿okay? Y entonces, claro, la diferencia está en que en fertilidad a nivel manada, en parámetros reproductivos, necesitamos muchos datos y poder modelar el ambiente. En cambio, en infertilidad, por ahí un solo animal es suficiente para encontrar un fenotipo, ¿sí? Bien. Fenotipos reproductivos, aparte, tenemos una complicación adicional, que tenemos fenotipos reproductivos de hembra y fenotipos reproductivos de macho. Tenemos un macho, una hembra. No es lo mismo evaluar la fertilidad de un caballo, de un semental, que de una yegua. Los parámetros son totalmente distintos. En el macho, en general, la fertilidad se evalúa en base a la calidad espermática y poco más, particularmente en el caballo. Como muchas veces la monta es dirigida, si el caballo tiene buena calidad espermática, en principio debería preñar, en principio. También en la hembra está todo por hacer, porque no están los típicos datos reproductivos que tenemos en otras especies. Y aparte, yo no sé por qué, pero son complicados de obtener, ¿sí? Son complicados de obtener. No hay grandes datasets de datos fenotípicos de hembras como para poder intentar ver por dónde viene la parte genómica o genética y encontrarle un poco la vuelta o ponerle el cascabel al gato, ¿sí? Y además a esto le sumamos que el caballo en general es una especie con una fertilidad limitada, bastante limitada, ¿sí? En padrillos, yo agarré uno de los estudios más conocidos. Este es un estudio que hicieron hace poquito Pugliadini de UC Davis y los holandeses, que analizaron una ponchada de caballos, y lo que se hace es generalmente siempre lo mismo.
volumen espermático, concentración espermática, motilidad total, morfología y ¿cómo se llama? Y motilidad progresiva. O sea, en general todo lo que se hace de fenotipos reproductivos de machos tiene que ver con calidad espermática y con estos cinco trabajos, ¿sí? Parámetros. En yeguas, lo que se sigue usando, o el trabajo que todo el mundo cita cuando quiere hacer algo en yeguas, es este, que es un trabajo de Allen del año 2002, que tiene 200 citas, y que es uno de los pocos que tiene una base de datos grande con este tipo de cosas: número de estros por ciclo, número de cubriciones por estro, porcentajes de no retorno a los 15 días, a los 35 días, digamos, datos mucho más reproductivos típicos de otras especies, ¿no? Que tienen que ver con, básicamente, la fertilidad propia, o sea, cuán fértil es la yegua, caracterizar un poco el ciclo, ¿sí? Pero eso solamente se puede hacer en especies que estén muy controladas, y no hay, perdón, en razas que estén muy controladas, y no hay tantas razas que estén tan controladas en caballos, y que se lleven registros reproductivos y que estén disponibles, ¿sí? En cambio, a nivel manada, todo esto es imposible. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer, o el approach que dimos nosotros? Lo que tratamos es de determinar datos reproductivos que sean fiables, o sea, parámetros reproductivos que sean fiables, a partir de datos de pedigree. Porque si hay algo que tienen los caballos, es que tienen unos pedigree brutales. Hace bastante tiempo yo estoy trabajando en conjunto con la gente de caballo pura raza español, y para que se den una idea, el pedigree de caballo pura raza español tiene 400.000 animales. Y esos 400.000 animales, creo que estaba por acá, esos 400.000 animales, hay cerca de 200 y pico de 1000 partos registrados, ¿sí? Entonces, claro, con eso vos podés hacer un enfoque cuantitativo, con esa cantidad de datos, siempre y cuando puedas estimar la fertilidad de los animales, particularmente de las yeguas, en base a analizar los datos, y no depender de ir a la finca, hacer un tacto, ver si ovuló o no, ¿ok? Claro, nosotros lo que hicimos fue desarrollar, el año pasado lo publicamos, o validar en realidad, porque desarrollar no es, una serie de factores en los que están edad del primer parto, edad del último parto, y una serie de factores más que tienen que ver con vida reproductiva, y intervalo entre partos medio. Eso se publicó el año pasado en la revista Animal, y fíjense, claro, lo podemos hacer porque había 300, después de hacer un pruning del pedigree en caballo pura raza española, había 300.000 animales, ¿sí? Que se transformaron en 150.000 hembras, y la cantidad de datos era brutal. Entonces, claro, con eso lo que pudimos hacer es calcular medias para todos estos parámetros. El trabajo incluyó varias razas, pero yo me voy a centrar en pura raza español, y heredabilidades. Y las heredabilidades eran lógicas dentro de lo que había, y sobre todo, salvo alguna que no nos fue tan bien, que es el intervalo medio entre partos, porque el efecto ambiental era mortal, eran bastante consistentes, ¿sí? Entonces, ya, dijimos, bueno, eso nos sirve bastante como para decir, ok, vamos a tratar de analizar la fertilidad por ese lado. Ya teníamos un montón de datos. Y después también hay que tener mucho en cuenta el medio ambiente. El año pasado, no, el anterior, hicimos un trabajito también con Florencia, una de mis becarias allá en La Plata, en caballos de polo. Y evaluamos cuál era el efecto ambiental en cuanto a qué tecnologías se aplicaban, si eran transferencias embrionarias o criados o producidos los caballos de manera natural. Y las diferencias eran mortales, ¿sí? O sea, el trabajo no tiene datos reproductivos, pero sí tiene datos que nos dan bastante idea, y los intervalos generacionales eran totalmente distintos, la cantidad de partos por yegua eran totalmente distintas. Un animal que paría una vez por año se transformaba en un animal que podía parir mediante la transferencia embrionaria 7, 8, 9 veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, en modelar muy bien todo lo que es el medio ambiente, particularmente en este tipo de razas. Medio que complica todo, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue tratar de determinar un parámetro que nos englobe todo, ¿sí? Y estamos terminándolo, el trabajo está a punto de salir,
Y lo que estamos usando, que es lo que mejor nos anduvo, es la eficiencia reproductiva. La eficiencia reproductiva es el desvío de la edad de cada parto de una yegua respecto a un valor óptimo. O sea, mi valor óptimo sería que la yegua pare por primera vez a los 40 meses y después pare una vez por año, cada 12 meses. ¿Sí? Eso es lo que estamos usando. Podemos cambiarlo, pero bueno, vamos a dejarlo como que anda. Y entonces lo que hacemos es comparar la edad al primer parto de un animal X con esta yegua y luego ver cada cuánto pare, ¿sí? En el caso que pariera cada 12 meses clavados, tendría un 100%. En el caso de que se atrasara, empezaría a bajar el porcentaje, ¿sí? Estos son porcentajes. Y al final tenemos una eficiencia reproductiva media. Lo que nos permitió esto, y esto sería, digamos, el óptimo, es encontrar dos tipos de caballos. Caballos fértiles, que se mantienen bien arriba durante 7 partos en este caso, y caballos que empiezan a decaer. Entonces ahí nos permitió conseguir un fenotipo, un pseudo fenotipo de fertilidad, digamos. Y aparte, al poder hacerlo en cada uno de los partos, nos permite un tipo de análisis utilizando metodologías de evaluación genética un poquito más avanzadas, tipo regresión aleatoria y cosas por el estilo, que hacen que los datos sean más robustos. Esto no está publicado, pero analizamos 130.000 partos con 380.000 animales de pedigree y una heredabilidad de 0,25, con una varianza muy bajita de la heredabilidad, un desvío estándar, y con una precisión muy alta. Estamos muy contentos. La verdad es que nos sirvió bastante. Entonces, un poco hasta ahí en la parte de fenotipos, ¿sí? Conseguir desarrollar fenotipos reproductivos, sobre todo en yeguas. ¿Qué es lo que hay en el caballo, de hecho? Fíjense, esto es Scopus. O sea, Horse and Fertility 1400. Papers ever. O sea, toda la vida. En cambio, en Cattle, 8 veces más. Cuando uno busca Horse Genetic Parameter, Fertility and Reproductive, ya hay 40 documentos. Hay muy poco, hay muy poquito hecho. Y si encima le metes genómica, hay menos todavía. La falta de fenotipos reproductivos y la falta de desarrollo de la genómica del caballo hace que haya muy poquitos trabajos, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora. En cuanto a genómica, ¿dónde estamos parados? El caballo tiene 2 chips SNP disponibles. Este, que es de alta densidad, de una empresa Fimetrix, y uno nuevito que salió, bueno, el update salió hace un mes, que es de Illumina. Este es alta densidad y está hecho hace 5 años. O sea, es viejito. No tiene updates. Este es de mediana densidad y está hecho hace 30 días el último update, que es bastante piola y tiene algunos caracteres. Pero hay poquito en comparación a otras especies, que hay un montón de cosas más. Y encima, el genoma del caballo es también bastante viejo. Fíjense que la última update es del 5/1 del 2018. Y es la versión 3. No sé, no trabajo mucho en vaca, pero en vaca deben andar por... El año pasado salió... el anterior, no, 2020, salió el genoma de UC Davis y es otra historia. Entonces va muy lento el caballo. Nosotros hicimos un pequeño review que salió publicado el año pasado y nos pusimos a buscar qué es lo que había, ¿sí? De From Genetics to Genomics. ¿Y qué nos dimos cuenta? Vuelvo a lo mismo, que en machos había bastante, pero que en hembras había casi nada. En machos mucho no trabajamos, hicimos algunas cositas, pero hay un par de estudios típicos de genómica, que son los estudios de asociación, ¿sí? Están hechos básicamente por 2 o 3 grupos, no hay más gente trabajando en fertilidad y caballos en el mundo. El grupo más gordo es el de la gente de Hannover, de Ottmar Dilst, y fíjense, ellos encontraron en un GWAS fertilidad asociada a PLCC1, en fertility en machos. ¿Sí? Algunos marcadores asociados a fertilidad en machos. Algo muy, ¿cómo se llama? Muy... con mucha incidencia, no, en realidad no. Y el otro estudio grande que hay de GWAS también está hecho por el mismo grupo y fíjense que lo que encontraron es muy poquito, o sea, intergénico, algún gen involucrado, pero no hay nada, no hay efectos mayores muy gordos en machos, ¿sí? Salvo
un estudio que lo que hizo fue transformar un problema o sea, desconocido en una enfermedad casi monogénica, que es un problema en la reacción acrosomal, ¿sí? Hay caballos que tienen problemas en la reacción acrosomal que están perfectos, el esperma va genial, pero no preña, ¿sí? Este estudio se hizo en 2012 y lograron hacer inclusive, o sea, un GWAS de toda la vida y lograron encontrar en el cromosoma 13 una mutación que lo que hacía era impedir la reacción acrosomal. Esto hay un test comercial disponible que es el IAR, este test se puede hacer en cualquier laboratorio y son 4 SNPs, ¿sí? Si los 4 marcadores son positivos, fíjense que igual dice may be affected. O sea que puede ser eso. Después lo terminan mirando a ver si es verdad por, eh, por algún otro tipo de test. Pero bueno, algo hay. En cambio, en yeguas, nada. O sea, nada de nada. Por eso nosotros trabajamos, porque no hay nadie trabajando, no porque seamos buenos. A la fecha no hay ningún GWAS de fertilidad, ninguno. Sí, hay uno que hizo una cosa parecida, pero en largo de gestación, pero nada muy serio. Les cuento lo que estamos haciendo nosotros, brevemente. Utilizando precisamente la eficiencia reproductiva, lo que hicimos fue hacer un GWAS, un estudio de asociación, ¿sí? 820 caballos, que es un número muy grande para la raza, ¿sí? No esperen ver en caballos estudios con 11.000 animales, porque no hay, ¿sí? Hay muy poquito. La eficiencia reproductiva calculada como valor genético, o sea, y de regresada, o sea, no era el fenotipo que observamos, sino que en base a los 380.000 animales calculamos valores genéticos, o sea, DEPS, y eso utilizamos como pseudofenotipo una vez de regresado. Y por ahora los primeros resultados que tenemos, esto se mandó a la EAP como póster y estamos terminando el paper, encontramos algunas cositas. No esperamos encontrar una vela que explique el 40% de la variación, pero algunas cositas interesantes encontramos. Hay 28 marcadores involucrados en 3 cromosomas, 3 genes candidatos que tenemos que validar, pero bueno, nada, digamos que creemos que es el primer trabajo que está hecho en GWAS con un número relativamente aceptable. Y también mandamos a genotipar por NGS 66 caballos. Fíjense que nomás en el cromosoma X había 280.000 SNPs. Esto fue por otra historia, pero lo estamos mirando también. Esto es solo el cromosoma X y fíjense que ya los resultados no son tan piolas. Hay alguna cosita, pero nada, hay 4 regiones candidatas que tenemos que validar y no lo vemos todavía claro. Pero lo interesante de este trabajo es que está hecho por NGS, o sea, está Low Density NGS y la transformamos en SNPs y hacemos un GWAS. Está bien, digamos, es interesante y novedoso. Por otro lado, los caballos tienen muchísimos problemas con la endogamia, muchos problemas con la endogamia, ¿sí? El grupo en el que yo me crié, el grupo de Mercedes Valera y Antonio Molina, trabajaron hace 1000 años con la endogamia y particularmente el PRD tiene unos problemas fenomenales y está claro que la endogamia afecta a la fertilidad. Y ahora, con la genómica, tenemos una nueva herramienta que son los runs of homozygosity, que son regiones del genoma que están en la endogamia, que nos permiten saber en qué posiciones, digamos, del genoma del animal se concentra la endogamia y en base a eso saber si tiene mayor o menor afección un posible fenotipo, digamos. Al fin y al cabo lo que terminamos es transformando estas regiones de homocigosis en base a estudios poblacionales en un Manhattan con p-values. Y sería un poco seguir el caminito para abajo downstream de los GWAS, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, hay algo hecho, sí, en caballos, hay algún estudio en macho, hicimos algo también nosotros en macho, pero hay muy poquito. Lo que vimos es que la endogamia molecular explica bastante bien alguna pérdida de fertilidad en una estirpe de caballos españoles que tienen 30% de endogamia, pero muy poquitos caballos, o sea, algo hay hecho y medio que dijimos, bueno, esto funciona. En esa especie en particular
estamos tratando de validar lo que hicimos por casa, pero el imprinting evidentemente afecta el imprinting tomado como moleculares afecta la calidad espermática. Y también hicimos algo en hembras, también con imprinting molecular, con FROH, en cuanto a falling number, ¿sí? O sea, hembras más endogámicas varían menos veces, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, tenemos una idea genial, lo que podemos hacer es agarrar animales súper fértiles y animales poco fértiles, ¿sí? Y hacer ROH, ver diferencias en ROH, y si las diferencias están entre este grupo y este grupo, evidentemente están dados por la fertilidad, ¿sí? Una idea genial, se nos ocurrió a nosotros, bueno, nada, vamos a llevarlo adelante. En realidad esa idea no es tan genial nuestra, sino que lo vimos en un trabajazo de Francisco Peñamericano, que va a estar detrás mío, que hizo algo así antes que nosotros digamos que tomamos la idea, por decirlo de alguna manera, en 11.000 toros. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo, pero en 800 hembras. Y lo que hicimos fue, 780 caballos, agarramos los más fértiles y los menos fértiles, ¿sí? Y nos fijamos a ver, utilizando el FROH por 2 métodos de consenso, nos fijamos a ver qué es lo que daba. Y lo primero que vimos es que, claro, los caballos menos fértiles tienen casi un 50% más de endogamia. Dijimos, bueno, bien, vamos por el buen camino. Y después hicimos una especie de GWAS con ROH, utilizando la metodología que describió Francisco. Nada, en esto los resultados son bastante más claros, tenemos tres regiones candidatas acá bien claritas. Este paper también está, bueno, las 3 regiones estas son con incrementos de 10.000 veces entre el grupo de mucha fertilidad y el grupo de baja fertilidad. Y ahora lo que estamos haciendo es validándolo en una población mucho más grande, porque, o sea, esto lo que se hizo fue agarrar 80 caballos muy fértiles, 80 poco fértiles y ver qué es lo que hay de diferente, ¿sí? Y ahora lo que estamos haciendo es mirando si eso funciona en una población de 870 caballos, ¿sí? Y funciona, y ya encontramos regiones candidatas con un p-value bastante marcado. Estamos en la parte de Gene Ontology y a ver qué tal. Entonces, ahí estamos en la parte, digamos, o sea, Gene Ontology, tratando de ver qué hay en esas regiones, qué genes hay, y una vez que sepamos qué genes hay, ver si realmente pueden explicar parte de la variación, que por ahora lo están explicando bastante bien. Bien. Y por último, digamos, para cerrar la charlita, me quedan 3 minutos. En 3 minutos contarles brevemente la otra parte de la investigación de nuestro laboratorio, que tiene que ver con cromosomopatías, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el caballo tenía muchas enfermedades infertilidades que podían tratarse como monogénicas? Bueno, básicamente son problemas cromosómicos, ¿sí? El caballo tiene unos problemas cromosómicos fenomenales. El estudio más grande que hay de 1.000 caballos dice que el 2% de los caballos tienen cromosomopatía. En el par sexual, asociadas a infertilidad. O sea, todo mal. Es muchísimo. Comparado con otras especies de, no sé, 100 veces más. Entonces, claro, nosotros empezamos a hacer cariotipos de caballos, porque nos venían todos los caballos raros de los PRE, y si alguna vez es un cariotipo de caballo, yo lo hacía como side project en mi tesis doctoral, o sea, no quieren hacer cariotipo de caballo, es un espanto. O sea, es feo, malo, difícil, está todo mal. Entonces, claro, ¿qué es lo que intentamos hacer? Bueno, dijimos, vamos a hacer sondas moleculares. 3/4 de lo mismo, o sea, es un perro, mal, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ya que tenemos tantos registros y 15.000 caballos por año, al 2% de 15.000 caballos, evidentemente tienen que salir un montonazo de caballos con cromosomopatías. Ahora, ¿cómo los detectamos? Pues los detectamos utilizando en principio test moleculares, ¿sí? O esa fue la idea. Entonces empezamos con los basados en test de filiación. Dijimos de 20.000, el 2% son 400 caballos, y sin embargo nos habían llegado solamente 8 en el 2015, que es cuando yo estaba en la Universidad de Córdoba, terminando mi tesis, ponele. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Desarrollamos un panel de marcadores que nos servía para hacer un screening de los cromosomas sexuales.
Y con ese panel de marcadores podíamos detectar todos los sexos reversos, los Turner y los quimerismos, que son los problemas más gordos de cromosomopatía en caballos. Digamos que explican el 90 y pico % de los fenotipos. ¿Sí? Con eso sacamos una ponchada de casos, subió mucho la cantidad de animales que empezamos a detectar, hicimos alguna que otra publicación, y lo que empezó como un side project, empezamos con uno de nuestros estudiantes españoles que hizo su maestría en eso, se quedó, hizo el doctorado, mandamos póster a todos lados, cada vez detectábamos más utilizando microsatélites, salimos en The Horse, bla, 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 y terminamos con una patente. Ese método básicamente después lo validamos en una población de 400 caballos y lo que hacía era detectar variaciones en 7 microsatélites, ¿sí? Y en base a la combinación de esos 7 microsatélites, lo que lográbamos era detectar todos esos casos, ¿sí? Era como una especie de guía. No, claro, empezamos a tener datos de SNPs, un montón de datos de SNPs, de un montón de caballos, cada vez más, y dijimos, ¿qué hacemos con los microsatélites? Nada, no sirven para nada. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a hacer lo que usan en humanos, que es, a ver si lo podemos hacer andar, que es lo mismo que hacíamos en SNP, usando 7 marcadores, hacerlo utilizando, perdón, lo mismo que usaban en microsatélites, utilizando 7 marcadores, tratar de hacerlo con SNPs, en el cual son 600.000 marcadores, ¿sí? Y eso se hace en base a la evaluación de dos ítems que tienen los arrays de SNP, que son el BAF, que esto nos da idea de cuán heterocigota es un marcador, esto es el cromosoma X de un caballo, ¿sí? Todo esto que está en el medio quiere decir que es muy homocigota, heterocigota, si fuera homocigota tendría muchos más valores acá, y el LRR que nos da una idea de la cantidad de ADN que tiene ese cromosoma. Entonces, claro, si está compensado y no le falta nada, tenemos un valor cercano a 0. Y eso lo publicamos hace un mes, también en Animal Genetics, haciendo un screening de 300 caballos, que lo hicimos utilizando 3 arrays distintos, de mediana densidad, de alta densidad y de baja densidad, todo hecho en la plataforma de R, y que con distintos, digamos, resultados o formas o salidas, patterns, podemos detectar a la mayoría de los casos, ¿sí? Hembras normales en las cuales son heterocigotas para el cromosoma X sin pérdida, machos que son totalmente homocigotas, o sea, no hay nada acá para el cromosoma X y con mucho menos ADN, porque obviamente tiene un solo cromosoma y no dos. Síndrome de Turner, que se detecta por esta parte que es la región pseudoautosomal, y quimerismos, que están caracterizados porque aparecen 2 líneas celulares. En vez de una sola que estaba acá, tenemos 2. También evaluamos si la endogamia afectaba, vimos que no afecta nada, esto es endogamia pura, o sea, un caballo que tenía un 60-70% de endogamia. Y ahora estamos tratando de validarlo con la gente de la Universidad de Gante en embriones. Hacer lo mismo, pero en embriones equinos como un método diagnóstico, ¿sí? Pues hasta acá llegamos. Actualmente estamos trabajando también en la Argentina, en la Facultad de Ciencias de Veterinaria de La Plata, con caballos de puro y con caballos criollos. Y nada, eso es lo que tenía para contarles. El resumen final, poco desarrollo, comparado con animales domésticos menos aún. Es un objeto interesante porque tiene problemas específicos, mucha dificultad para encontrar fenotipos y obviamente lo más importante es esto, o sea, hay que trabajar más, en el caballo hay que trabajar más. Estamos todavía en pañales, ¿sí? Caminando. Antes de agradecer, estamos buscando candidatos para becas doctorales con CONICET. Si alguien se apunta y le interesan los caballos y la genómica, me escribe, está mi mail por ahí. Serán bienvenidos. Y agradecer a que me hayan invitado. Estas son mis 3 becarias de Argentina, Ayelén, Yamila y Flor, que son las que llevan adelante casi todo. Y el grupo de españoles, que no tengo foto, pero son con los que trabajo generalmente. Así que nada, muchísimas gracias.